En la década de 1980, Manchester era un caldero de violencia y ambición excesiva, donde las calles sirvieron con el comercio de drogas, armas y una nueva generación de delincuentes sin escrúpulos. En este escenario oscuro, un nombre se destacó sobre todo: Anthony Johnson, conocido en los callejones como White Tony. Con solo 22 años, ya era una figura temida, un padre de la familia, un ladrón audaz y uno de los principales nombres de la ciudad, involucrados en crímenes que sacudieron la región. Pero en 1991, su trayectoria fue brutalmente interrumpida. 4 tiros lo derribaron, 2 en la espalda, 1 en el cuello, y el último, un tiro frío y calculado en su boca mientras yacía indefensos en el asfalto. Un comando siniestro resonó en la noche: termina con él. Y entonces estaba hecho. ¿Quién era Tony White? ¿Qué secretos fatales han llevado a la muerte? ¿Y por qué, después de 2 juicios frustrados, su asesino todavía es liberado hasta el día de hoy? Esta es una historia de traición, ambición y un crimen que aún persigue las sombras del crimen organizado en Manchester. A fines de la década de 1980, la ciudad vivía al borde del caos. Las calles eran etapas de disputas sangrientas entre pandillas, donde el poder media en las balas y el dinero fácil de los robos atrajo a los jóvenes dispuestos a todo. Fue en este entorno que Anthony Johnson, nacido en 1969 de una madre adolescente, creció bajo el peso de una tragedia familiar. Creado por su abuela, Winnie Johnson en Fawfield, vivió temprano en el dolor. Su tío Keith, de 12 años, había sido secuestrado y asesinado en 1964 por los infames asesinos de los pantanos, Ian Brady y Myra Hindley. El cuerpo nunca fue encontrado, y la casa familiar se ha convertido en un dolor de dolor, con fotos, crucifijos y gafas de Keith rotas, como recuerdos constantes de lo que se había perdido. Tony creció bajo esta sombra. A los 16 años, abandonó la escuela y comenzó a trabajar como un limpiador de ventanas, pero las calles de Manchester susurraron promesas de poder y respeto. Escuchó. En sus 20 años ya estaba integrado con la pandilla Chatham Hill, un grupo conocido por su brutalidad. No era solo otro miembro, era implacable, natural en violencia, un nombre que la policía ya marcaba como una amenaza creciente. En la década de 1990, la pandilla dominó la ciudad. En marzo de 1990, un ataque contra un club nocturno mostró su poder. Un grupo de 10 hombres, supuestamente liderados por Tony, irrumpió en la escena y realizó un disparo rival. 2 meses después, en el carnaval del lado de Moss, destruyeron el auto de un enemigo como advertencia. Su reputación cruzó las fronteras. En Leeds fue acusado de un doble homicidio en un festival, pero era libre por falta de evidencia. Los rumores también lo vincularon con el asesinato de Tony Scratch Gardner en 1988, pero fue un robo que lo hizo leyenda. En noviembre de 1990, participó en un robo audaz en Oldham, donde la pandilla entregó seguridad y huyó con 362.000, casi 800.000 hoy. Un mes después repitieron la dosis en Sheffield, tomando 80.000 a través de tiros y caos. Las huellas digitales de Tony fueron encontradas en un escondite, pero todavía era intocable, asistiendo al club nocturno de Hacienda como rey, hasta que un incidente con un arma reveló lo peligroso que se había vuelto. Hasta que, en la fría noche del 22 de febrero de 1991, su reinado llegó a su fin. Al volante de un Ford Sierra Cosworth, el mismo modelo utilizado por la policía para su velocidad, Tony estacionó en el pub Penny Black. Se acercó un taxi, los hombres descendieron, y en segundos la noche se convirtió en un baño de sangre. Un testigo escuchó la pregunta: ¿estás armado? Tony respondió: no. Fue suficiente. Los disparos resonaron. Uno desgarró la manga del testigo, otro lo golpeó en la espalda, pero logró escapar. Detrás escuchó más disparos y vio a Tony caer. Un último tiro en su boca selló su destino. ¿Quién ordenó tu muerte? ¿Por qué, después de 2 intentos de prueba, el caso sigue sin resolver? Esta es una historia que todavía resuena en las calles de Manchester, donde se entrelazan el crimen y la impunidad. El tiro final fue la firma de una ejecución. Terminarlo. Las palabras parecían colgar el aire mientras Tony, ya inmovilizado en el piso, recibía el último disparo, un proyectil que se rompió la boca, sellando su destino con brutalidad quirúrgica. 4 balas en total, 2 en la parte posterior, 1 en el cuello, 1 en la cara. Los asesinos no dejaron margen por error. Sabían exactamente quién estaba eliminando. White Tony Johnson, el temido líder de Chatham Hill Pack, cuya reputación en las calles de Manchester era tan ólida cuanto fue su caída abrupta. Su sangre se extendió a través del asfalto frío del estacionamiento de Penny Black, un lugar que hasta entonces era solo otro rincón olvidado de la ciudad. Ahora se convirtió en la etapa de un crimen tan violento que sus reverberaciones harían eco durante
durante décadas. Pero ¿quiénes eran esos hombres en las sombras? ¿Y por qué Tony se convirtió en un objetivo? Las respuestas están enterradas en una red de ambición y traición que los tribunales intentarían y fallarían desentrañar. El asesinato de White Tony sacudió a Manchester como un terremoto. El detective superintendente Ian Mowry no dudó en clasificarlo. Un crimen atroz, una ejecución de sangre fría que gritó por justicia. La policía actuó rápido, apuntando al corazón del inframundo. Entre los sospechosos se destacaron dos nombres, Desmond y Damian Noonan, hermanos de una familia criminal irlandesa que se jactó de dominar la ciudad. Hasta el verano de 1992, 5 hombres estaban en los acusados en el Manchester Crown Court, acusado del asesinato de Tony. La ciudad contiene la respiración, esperando respuestas, pero la verdad estaba a punto de escapar entre los dedos. El primer juicio fue un campo de tensiones. Los fiscales dibujaron una imagen de codicia y deslealtad, pero el jurado se topó con un callejón sin salida. Incapaz de llegar a un veredicto unánime, el caso se derrumbó. Se ordenó un segundo juicio. Esta vez, la fiscalía se centró en una razón vinculada al pasado criminal de Tony, el robo antiguo en noviembre de 1990, donde había jugado como conductor. Uno de los compinches, según la fiscalía, había confiado su parte de 80,000 a Desmond Noonan para almacenar. Cuando intentó recuperarlo, recibió un golpe cruel. Solo quedaron 40,000. Furioso, el ladrón juró traer el problema a Tony. Una amenaza que, para los fiscales, encendió el gatillo de un plan mortal. En la corte, la corona fue más allá. Afirmó que Desmond no solo ideó el crimen, sino que disparó el primer disparo para derrocar a Tony. Pero el caso tenía defectos. Alibis tomó la verdad. Desmond juró que estaba bebiendo en Didsbury cuando los disparos sonaron en Penny Black. Los testigos vacilaron, la evidencia se desvaneció. Un acusado fue absuelto. El jurado, una vez más, se dividió sobre Desmond y otro acusado. Después de 21 meses en arresto preventivo, el juez decretó el final. Un tercer juicio no traería justicia. Se registraron veredictos de inocencia. El martillo cayó, por lo que los asesinos de Tony se perdieron nuevamente en las sombras. Manchester estaba aturdido. Un crimen tan brutal, una historia tan enredada, y nadie para responder por ello. El misterio sobre quién ejecutó a Tony Johnson y por qué se profundizó, dejando atrás a una familia afligida y una ciudad atormentada por preguntas sin respuesta. Pero la historia no termina aquí. Los ecos de la vida y la muerte de Tony continuarían resonando en aquellos que dejaron atrás, mientras que la verdad siempre seguiría siendo un paso por delante, no entrelazable.